La Liga de la Justicia, sin ningún tipo de lugar a dudas, el grupo de superhéroes por excelencia de DC Comics. Sin embargo, dentro de sus filas podemos encontrar a un dúo de personajes que, por derecho propio, podríamos decir que tienen más peso que todo el resto del equipo junto. No es un misterio decir que estamos hablando de los dos superhéroes más importantes que existen. Señoras y señores, una vez más les doy la bienvenida a Tierra X. Yo soy Nico Gath y hoy vamos a hablar sobre la que quizás sea la más grande alianza de fuerzas del bien en la historia de la ficción, ¿por qué no? Nada más y nada menos que el Hombre de Acero y el Caballero Oscuro, mejor conocidos en todo el mundo como Superman y Batman. Y vamos a aprovechar también para hablar sobre World's Finest, la más reciente serie de DC que los tiene como protagonistas. ¡Vamos! Algo fascinante de la historia de Superman y la historia de Batman es cómo están entrelazadas entre sí y son prácticamente indivisibles, por más que durante muchos años los personajes ni siquiera se cruzaran dentro de la ficción. Ambos son herederos de los héroes pulp, que vinieron antes que ellos, como Doc Savage o La Sombra, y son los que van a ir sentando las bases de lo que va a terminar siendo el género superheroico. Habiendo hecho su primera aparición en 1938 en las páginas de Action Comics número 1, Superman es, por supuesto, el primer superhéroe y el responsable del origen de la palabra superhéroe, en definitiva. Es decir, que todos los personajes que surgen después que Superman van a estar claramente influenciados por él en mayor o menor medida. En el caso de Batman es interesante notar cómo tranquilamente pudo haber sido parte del panteón de aquellos héroes enmascarados sin poderes como el Zorro o el Fantasma, y ciertamente comparte genética con esos personajes y no hay duda de que tiene una deuda hacia ellos. Pero al haber sido creado después que Superman y al haberse desarrollado en paralelo a su enorme popularidad, su historia se vio formada en gran medida por el tipo de historias que se contaban con el Hombre de Acero, justamente. Es decir que lo que termina distanciando principalmente a Batman de los héroes pulp es su condición inequívoca como superhéroe, porque en definitiva la existencia de Batman es una consecuencia directa de la existencia de Superman, porque fue el éxito que tuvo justamente Superman en 1938, lo que llevó a que Bob Kane le delegara a Bill Finger la tarea de crear a un nuevo personaje que pudiera hacerlo millonario, en definitiva, a costa del pobre Bill, pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que Superman y Batman son los personajes más importantes, icónicos y ciertamente rentables de DC Comics, y si bien cabe hacer una mención especial a Wonder Woman como tercer pilar fundamental de la editorial, que va a tener múltiples aventuras junto a estos otros dos superhéroes, la realidad es que históricamente la alianza entre Superman y Batman es más significativa que la que los dos héroes tienen posteriormente con la guerrera amazona. La primera vez que el mundo vio juntos a Superman y Batman fue en New York World's Fair Comics en 1940, donde solo se los podía ver juntos en la portada, pero no compartían ninguna historia en el interior de la revista. Esta publicación inspiró una nueva revista que se llamó World's Best Comics y rápidamente cambió de nombre a World's Finest Comics para su segundo número. Durante más de 10 años, Superman y Batman protagonizaron muchas de las portadas de esta revista, pero nunca aparecían juntos en la historia. Siempre cada uno tenía su propia aventura por separado. Esto fue así hasta que en 1952 finalmente tienen su primera aventura oficial juntos en las páginas de Superman número 76. En aquella historia, Clark Kent y Bruce Wayne terminaban compartiendo un cuarto en un crucero y, por supuesto, las fechorías de un criminal los llevaban a asumir sus identidades superheroicas, que terminaban expuestas. Mientras tanto, el escándalo de afuera empuja a la acción a dos campeones, desconocidos el uno para el otro. ¡Hay problemas afuera! Debo hacer el cambio a Batman sin que este tal Kent me vea.
¿Le molesta si apago la luz? No, también estoy cansado. En la oscuridad puedo convertirme en Superman sin que me vea. Y cuando la luz se apaga, Wayne no puede verme cambiarme ahora. Debo ser rápido. No puede sospechar. Debo ser veloz y silencioso. Pero, repentinamente, cuando las llamas iluminan a través de la ventana. Pero, eres Superman. Y tú, Bruce Wayne, eres Batman. No hay tiempo para hablar sobre eso ahora, Superman. El fuego hará que explote ese camión. Cierto, hablaremos sobre esto después. Bueno, quizás la historia no fuera de lo más sofisticada, pero el objetivo estaba cumplido. Superman y Batman habían cruzado sus caminos de manera oficial por primera vez y un equipo legendario había nacido. Con el correr de los años, la cantidad de páginas de World's Finest se fue reduciendo cada vez más hasta que en 1954 llegó a tener solo 32 cuando en sus comienzos había tenido 96. Y la editorial toma una decisión que, si bien fue lógica por un tema práctico y económico, en definitiva, en retrospectiva parece muy lógica también desde un punto de vista creativo, porque a partir del número 71, Superman y Batman empiezan a aparecer finalmente juntos en las historias. Y es así que con el correr de los años se empezó a identificar al equipo de Superman y Batman como World's Finest, o los mejores del mundo, en clara referencia al título de la revista que protagonizaban. Y con ese mismo título se los sigue identificando hasta el día de hoy. A lo largo de su historia compartida, la relación entre Superman y Batman se ha presentado, dependiendo del momento histórico, como la de dos mejores amigos, la de aliados que trabajan juntos pero no se llevan del todo bien, o incluso, en algunas versiones tristemente célebres, como enemigos. En 1986, por ejemplo, Frank Miller los enfrentó en su rupturista obra The Dark Knight Returns, y el éxito de esta versión derivó en que durante muchos años la relación dentro del universo principal de DC entre los dos héroes fuese un poco más tensa a pesar de su tendencia a colaborar. En aquella obra, la tensión entre los personajes funciona porque no era la norma verlos pelear y la historia se desarrollaba en un futuro distópico posible, pero alternativo. Pero como sucedió con muchas ideas que funcionaron durante la década del 80, el concepto fue ordeñado un poco hasta el cansancio en algunos casos en años posteriores. En 1985 tenemos Crisis en Tierras Infinitas, historia en la que, tras una gran pelea cósmica contra un enemigo de inmenso poder, el universo de DC atraviesa un pequeño reseteo de continuidad y algunos detalles de su historia cambian, creando un universo nuevo con varias diferencias respecto a lo que se conocía hasta ese momento. En 1986, John Byrne nos cuenta un nuevo origen de Superman para esta nueva versión del universo DC en Man of Steel, y nos muestra una por entonces nueva versión del primer encuentro entre los dos superhéroes, en la que de entrada los métodos de cada uno chocan con los del otro y terminan trabajando juntos por el bien mayor, pero con una cierta desconfianza latente entre ambos. Esto contrastaba fuertemente con el enfoque clásico pre-Crisis en Tierras Infinitas que veíamos antes, en el que eran mejores amigos. Bien, aún no puedo decir que apruebe por completo tus métodos, Batman, y estaré vigilándote para asegurarme de que no estropees las cosas para el resto de nosotros. Pero, buena suerte. Igualmente, Superman. Un hombre extraordinario a pesar de todo. Quién sabe, en otra realidad pude haberlo llamado amigo. Con los años, sin embargo, la relación se fue afianzando, la confianza y el respeto entre ambos héroes creciendo, y finalmente volvió a aflorar la inevitable amistad entre ellos, a veces con diferencias y asperezas, pero ciertamente inquebrantable. Por aquellos años de postcrisis, específicamente en 1990, tenemos una escena muy linda en Action Comics número 654 durante el arco argumental Dark Knight over Metropolis, o Caballero Oscuro sobre Metrópolis, que pasó a formar parte del canon moderno generalmente aceptado en la relación entre Superman y Batman. Lo siento, no suelo caerle de sorpresa a mis amigos sin anunciarme, pero bueno, no somos exactamente amigos, ¿verdad? ¿Sabes? Hay muchos que aún piensan que Batman es un vigilante psicótico, que no es mejor que las alimañas que persigue. Yo creo que se equivocan.
Creo que Batman es simplemente un hombre muy cuerdo que intenta traerle justicia a un mundo generalmente desquiciado. Somos muy distintos tú y yo, pero me gusta pensar que trabajamos por una causa similar. Tengo muchos enemigos de gran poder. Hay seres que han intentado dominar mi voluntad, controlarme. Nunca lo han logrado por completo. Pero temo que, algún día, lo logren. Si eso sucediera, si alguna vez perdiera el control, habría una sola forma certera de detenerme. La kriptonita. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Sí, me doy cuenta. Quiero que el medio para detenerme esté en las manos de alguien en quien puedo confiar con mi vida. En ese hermoso intercambio empezaba el camino de recomposición de una amistad que en esta nueva versión nunca había existido, pero en el mundo real, para los lectores, había sido legendaria. Con los años, nuevos autores que habían crecido con la amistad de Superman y Batman fueron acercando cada vez más a los héroes a pesar de sus diferencias, y siguieron siendo protagonistas de múltiples series. Entre 2003 y 2011, por ejemplo, tuvimos el título Superman Batman, que duró 87 números más 5 anuales y es recordada principalmente por sus primeros arcos argumentales escritos por Jeff Loeb, que exploraba las luces y sombras de la relación entre los dos superhéroes en la que predominaba su capacidad de colaborar y confiar el uno en el otro. Si esta va a ser nuestra última batalla, no se me ocurre un mejor aliado para tener a mi lado. Siempre pensé que si todo fuera a terminar, Clark estaría ahí. Y así, entre series que fueron y vinieron, universos que colapsaron, reiniciaron, se estrellaron, volvieron a reiniciar, quién sabe ya cuántas veces, llegamos a la actualidad y a esta nueva iteración de World's Finest, de la mano de Mark Waid y Dan Mora, y qué decirles, es un deleite. Esta es una serie hecha con maestría y muchísimo corazón, que busca recuperar la esencia más clásica de los personajes y su relación, equilibrándola con una narrativa moderna y ágil que no te deja aburrirte un solo segundo y encima tiene como dibujante principal al que tranquilamente podríamos considerar el mejor dibujante actual de DC. Para entender esta serie es fundamental entender a su guionista. Mark Waid es ya una leyenda absoluta en el terreno del cómic de superhéroes, habiendo hecho historia tanto en DC como en Marvel. En DC, por ejemplo, tenemos su icónico run de Flash durante la década de los 90 y en Marvel, por ejemplo, su run en Capitán América, entre muchísimos otros. Quizás una de sus obras más conocidas y reconocidas es Kingdom Come, una visión oscura sobre un futuro del universo DC que no debería ser, pero que estuvo tan bien contada en su momento, tanto por Waid como por Alex Ross, que pasó a la historia como una de esas obras emblemáticas e imprescindibles, no solo de DC, sino del cómic de superhéroes en general. Mark Waid es quizás el fan más grande de DC de todos los tiempos. Más que vos, más que yo, más que todos. Es un tipo con un amor muy puro, muy absoluto y sin filtro por el universo DC en su expresión más clásica posible. Y World's Finest en definitiva es testimonio de eso. Si solamente leyeron Kingdom Come, no se dejen engañar, porque lo que hizo Waid en aquella obra fue retratar un futuro posible que sirvió de crítica para los cómics de superhéroes de la década de los 90, que es cuando fue publicado. Y la realidad es que su objetivo final era rescatar ciertos valores que se consideraba que se estaban perdiendo en ese momento. De hecho, Kingdom Come es una obra que arranca en un punto de construcción de sus personajes y termina, más allá de la tragedia que es evidente en la historia, con una nota de esperanza. Waid, en definitiva, es un tipo que ve y resalta lo mejor que tienen los superhéroes, lo que pueden aportarnos como ejemplos. Y además es un maestro de la narrativa de historieta y sabe contar historias entretenidas que no aburren, lo cual es fundamental para contar historias de superhéroes, en definitiva. Su visión del universo DC contrasta con algunas versiones modernas que lo interpretan a través de una lente oscura y pesimista, haciendo una lectura errónea de obras como The Dark Knight Returns o la propia Kingdom Come. Pero tampoco cae necesariamente en un nivel de inocencia propio de la Edad de Plata, por ejemplo. I don't know, there's a huge part of fandom that sees comics in a real binary mode. Either they are super dark and super grim, or they are wacky and funny.
And to them, there's no gray area in between, and the gray area is where I live. En World's Finest no hay lugar para la deconstrucción y el pesimismo. Mark Waid es fan de la versión pre-crisis de los personajes y acá Superman y Batman son mejores amigos y los vemos incluso dar sus primeros pasos en la construcción de esa amistad. ¿Estás bien? Estoy bien y gracias, Superman. Me doy cuenta de que no nos conocemos tan bien, pero realmente me ayudaste hoy. Fue un honor. Tú harías lo mismo por mí, ¿verdad? Siempre. De hecho, en sus páginas Waid nos vuelve a contar una nueva versión del primer encuentro entre los dos superhéroes y no pierde tiempo haciéndolos pelear o discutir, y si bien hay una cierta reticencia y mínima hostilidad inicial, hace que la confianza entre ambos empiece a florecer desde temprano en su relación con mucha menos fricción. Fue bueno trabajar contigo. Solo para que sepas, no suelo confiar en poderes como los tuyos. No hagas que me arrepienta. No planeaba hacerlo. Entonces te veré por ahí. Rápidamente los vemos colaborar para resolver un misterio y salvar el día. El autor no solo maneja con gran habilidad la relación entre los dos personajes, sino que también hace que siempre ambos sean de vital importancia para resolver los problemas que se les presentan, y la tesis final es que cuando Superman y Batman se unen, no importa el obstáculo, son un equipo absolutamente imbatible al entender tan bien las fortalezas y limitaciones el uno del otro y complementarse de manera perfecta. Esta es una serie para pasarla bien, o sea, Waid juega con conceptos grandilocuentes que rozan o exceden lo absurdo, pero lo hace bien, de manera absolutamente creíble dentro del universo que plantea. Este es un universo DC clásico en todo su esplendor, con conceptos pensados para chicos de 8 años de hace 60 años, sí, pero con una sensibilidad moderna que le da su lugar perfectamente ubicado a cada elemento dentro de la mitología. Es interesante notar la influencia de hitos más modernos de la cultura pop como el shonen japonés, por ejemplo, en la fusión de Superman y Batman que recuerda mucho a las de Dragon Ball. Sí, Superman y Batman se fusionan temporalmente en un solo ser gracias al anillo de Linterna Verde. Mira, si no te divertís con esto, yo ya no sé, los cómics de superhéroes no son para vos. Además, el estilo de Dan Mora, si bien es muy propio, tiene dejos de un estilo manga que dan perfecto con el tono de lo que cuenta Waid. Algo que Waid maneja muy bien es al universo DC en general, ya que si bien Superman y Batman están siempre en el centro de la historia, juegan un rol fundamental otros superhéroes que van haciendo apariciones a lo largo de los números, como por ejemplo el mencionado Linterna Verde, la Doom Patrol, Metamorfo y muchísimos más. Y hay un personaje fundamental que aún no mencionamos y no podemos olvidar. En aquellas viejas historias de World's Finest, Robin tenía una presencia muy fuerte y Waid no iba a dejar pasar la oportunidad de hacerlo brillar. Su participación es tan importante como la de Superman y Batman y es sin duda el tercer protagonista en la revista, con una caracterización espectacular que lo hace tan querible como tiene que ser. A eso sumémosle un rediseño espectacular que le hace Dan Mora al traje clásico para modernizarlo, pero con clase, nada de pavadas. Cabe mencionar que la versión de Robin que tenemos acá es la de Dick Grayson, es decir, el primer Robin y, en definitiva, el más conocido. A veces diera la sensación de que queda un poco en el olvido, pero la realidad es que Robin es culturalmente casi tan importante como Superman y Batman. O sea, ¿quién no escuchó alguna vez hablar sobre Batman y Robin? En definitiva, es el personaje que inaugura una larguísima tradición de sidekicks o compañeros para los héroes principales, e incluso fue el primero que logró salir de la sombra de su mentor al convertirse en Nightwing cuando pasa a la madurez. También está Robin en esta serie, que ya tuvo, de alguna manera podríamos decir, su propio spin-off en World's Finest Teen Titans, que tiene un tratamiento similar al de la serie de Superman y Batman, también escrito por Mark Waid, pero con los titanes. Ahora bien, un punto clave, tema continuidad. ¿En qué punto de la continuidad, la bendita continuidad del universo DC, se desarrolla esta serie? Bueno, esto es una especie de nueva versión del pasado de la versión actual del universo DC, bueno, cómics, muchachos, esto es así. Es decir, lo que tenemos acá es una especie de edad de bronce modernizada, o sea, un statu quo similar, aunque no igual,
al de los cómics de DC de los 70 y principios de los 80, con elementos de otras épocas que Waid va entrelazando como para modernizar el contexto y unificar versiones. Waid se toma todas las libertades que quiere para escribir las versiones de los personajes que más le gustan a él, de la manera más clásica posible, ¿no? Básicamente. ¿Está en continuidad con el universo DC actual? En teoría sí. O sea, sí, de hecho sí, porque se ha podido ver repercusiones de la serie en títulos que transcurren en el presente y sabemos que se vienen más en el futuro, así que podríamos decir que forma parte del pasado oficial del universo DC como lo conocemos hoy, desterrando versiones anteriores como la de John Byrne. Pero realmente no tiene demasiada importancia y no es necesario entender su lugar en la continuidad para poder disfrutarla. Con simplemente tener un mínimo de idea de quiénes son los personajes, se puede entender perfectamente. Y los personajes, dicho sea de paso, son uno de los puntos más fuertes de esta serie. Quiero hacer una mención especial a la caracterización que hace Waid de Batman, que le saca un poco lo gruñón, desconfiado, que todo el tiempo se está haciendo el cool ahí entre las sombras, para resaltar un poco más su costado superheroico y hacerlo parecer un poco más humano. Ojo, sigue siendo el tipo más capaz del mundo, o sea, Waid lo hace simplemente un poco más relajado y lo vuelve una persona un poco más agradable de tratar, como fuera Batman en otra época, a decir verdad. La forma en la que descubre la identidad secreta de Superman, por ejemplo, lo deja en evidencia como el mejor detective del mundo, absolutamente, pero en lugar de ponerlo en un lugar de soberbia, Waid hace que rápidamente él mismo le revele su identidad secreta a Superman para que Clark confíe en él y puedan ya de una empezar a trabajar juntos. A muchos quizás este enfoque no les guste demasiado al estar acostumbrados a la versión infinitamente paranoica del personaje, pero a mí personalmente me resulta refrescante y me recuerda un poco al Batman de otros tiempos que hoy por hoy me resulta más disfrutable. Este es un Batman mucho más superheroico que se amolda más al mundo de Superman que a sus raíces pulp, como sucedía en definitiva durante la Edad de Plata, pero sin sacrificar la seriedad del personaje. Y si se me permite una reflexión final, creo que Superman y Batman son realmente fascinantes por cómo se amoldan al paso del tiempo y cómo resisten más que ningún otro superhéroe distintas interpretaciones de la misma leyenda. Si bien fue más por accidente que por designio, son dos personajes que se complementan perfectamente en lo mucho que contrastan sus enfoques. Batman, al no tener superpoderes, se los inventa de alguna manera y se convierte en este sobrehumano que todo lo puede a pura fuerza de voluntad, de ingenio, y constantemente intenta ser más que un humano en la mente de su entorno, operando principalmente a través del miedo. Superman, por otro lado, al ser tan poderoso, se gana la confianza de la gente mostrando su rostro y permitiendo que, antes que sus poderes, resalte su humanidad. Creo que Waid hace un equilibrio perfecto entre estos contrastes, logra una dinámica súper entretenida entre estos polos tan opuestos, pero a la vez tan complementarios, y construye una interpretación de esta alianza tan poderosa que entra tranquilamente entre mis interpretaciones favoritas. Y personalmente estoy muy de acuerdo con el enfoque de Waid de por qué tiene sentido que Superman y Batman sean amigos. Dice Waid: la concesión desde que llegó John Byrne es que como son tan distintos, se toleran el uno al otro y son más o menos amigos, pero sus diferencias son más grandes que sus similitudes. Yo rechazo esto en dos niveles. Uno es que creo que sus similitudes son muy fuertes. Escribí eso en Kingdom Come. Cuando arañás la superficie, lo que te encontrás en ambos casos es con alguien que no quiere ver morir a nadie. Esa es su prioridad número uno. Pero más allá de eso, rechazo esa interpretación porque la vi durante 30 años.
No quiere decir que se van a sentar a tomar helado juntos, van a tener diferencias, pero ambos son lo suficientemente adultos para entender que no tiene propósito que sean enemigos y que no ganan nada no siendo amigos. El mundo es un lugar mejor cuando trabajan juntos como equipo. Y de eso se trata, en definitiva, World's Finest. Y, en última instancia, creo que sobre eso trata también la historia de Superman y Batman en general. De imaginar un mundo mejor. Así que si andás con grandes pretensiones pseudo-intelectuales y tenés ganas de deprimirte, estoy seguro de que Tom King está arruinando a algún querido personaje por ahí. Pero sí, por el contrario, querés una historia que te haga pasarla bien, te dé ganas de ser mejor persona y te vaya directo al corazón, no lo pienses 2 segundos. World's Finest es para vos. Vas a ver a Superman y Batman peleando contra un demonio, una rebelión de máquinas y hasta incluso visitando el futuro alternativo de Kingdom Come, donde te vas a encontrar con una que otra sorpresa más que interesante. Ah, y una cita entre Robin y Supergirl con consecuencias muy divertidas. La verdad, una fiesta. El cómic que más estoy disfrutando en la actualidad, sin lugar a duda. Y encima tenemos una edición local increíble que está publicando Omnipress, que ya va por su segundo tomo, así que si todavía no la han adquirido, vayan corriendo a hacerlo, así sigue saliendo. Créanme, no se van a arrepentir. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias como siempre por estar del otro lado. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, pueden considerar dejar un like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, compartir el video y cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre la relación entre Superman y Batman. Si los prefieren como amigos, como aliados que tienen una que otra reserva, o si tienen la opinión equivocada y los prefieren como enemigos. En cualquier caso, se despide Nico Gath y será hasta una próxima entrega de Tierra X, donde converge el multiverso. Y al haberse desarrollado en paralelo a su gigantesca